Buenos días, estimados hermanos, que el Señor continúe siendo de bendición, bendiciendo sus vidas. Hoy retomaremos el estudio sobre la santidad. En esta ocasión ya estamos llegando a la lección 9, ¿sí? Hemos avanzado bastante, hemos estudiado bastante y ya diríamos que ya vamos más de la mitad del libro que estamos estudiando. Recordarán que estamos estudiando sobre el libro En pos de la santidad de Jerry Bridge. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta mañana para que el Señor nos acompañe y todo lo que aprendamos en esta lección se nos grabe a fuego en nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de prepararnos y aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que podemos apartar para estudiar más respecto de la santidad y qué es lo que vos querés que nosotros seamos, Señor, que podamos ir aprendiendo cómo ir amoldando nuestro carácter a tu carácter, Dios mío, que podamos vivir y entender la vida en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre, el material de esta clase ya ha sido repartido o por los grupos de WhatsApp o por los álbums de imágenes que preparamos anteriormente, preparamos para con anterioridad sería la palabra, para dentro del grupo de Facebook de la iglesia, donde están también descritas las lecciones, ¿sí? En el día de hoy vamos a trabajar el tema de la disciplina personal. Y esta lección también es larga y yo voy a empezar a implantar algo un poco, estoy probando y no quiero que las lecciones sean tan largas. Notarán que la lección de la semana pasada me llevó, a pesar que era la segunda parte de otra lección, me llevó casi una hora. Mi intención no es que las lecciones no me lleven más de media hora. No quiero que, porque si es más de media hora ya el intelecto se agota y ya no se presta atención y en realidad más que una lección es un tedio, ¿sí? Entonces, vamos avanzando sobre la lección. El material se llama Santidad, lección 9, la disciplina personal, ¿sí? Vamos a pasar directamente a la lección. Las preguntas están en el material, las preguntas de la lección anterior están todas respondidas en el material y ustedes ahí la pueden consultar. Vamos a ver entonces, meternos de lleno en el material, la disciplina personal. Primera Timoteo 4:7, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Es decir, que en el camino hacia la santidad nosotros podemos haber tomado las decisiones adecuadas, ¿sí? Y sin embargo no estar logrando el objetivo. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Que nosotros podemos haber decidido vivir en santidad, podemos habernos comprometido con el Señor realmente, pero si no tenemos una disciplina, si no tenemos algo que sostenga nuestro crecimiento, todas las buenas intenciones van a caer por tierra, ¿sí? Entonces la santidad no solamente se logra con deseos o buenas intenciones, no solamente con querer ser santo, sino también con un ejercicio continuado para hacerlo. Uno no es un futbolista, no es futbolista porque uno quiera ser futbolista. Un futbolista es porque quiere ser futbolista y se entrena para hacerlo. Un pintor también, un pintor no solamente se queda en el deseo, sino que pasa a la acción y dedica tiempo y disciplina en el estudio de sus artes. Obviamente al principio va a tener problemas, al principio le va a costar, al principio va a ser más que éxitos, va a ser una sucesión de fracasos,
pero con el suficiente empeño, suficiente fuerza, va a empezar a obtener resultados. ¿Sí? Jay Adams dice, es posible que hayamos buscado o intentado obtener santidad instantánea. No hay tal cosa. Queremos que alguien nos ofrezca 3 pasos fáciles para llegar a la santidad y que nos diga que los daremos el viernes que viene y así seremos santos. El problema es que la santidad o piedad no se produce de esta forma. Luego Adam dice que la forma para alcanzar la santidad es por medio de la disciplina cristiana. Pero este concepto no tiene aceptación en el mundo actual porque parece oponerse a la libertad que tenemos en Cristo y que además tiende más a parecerse algo más legalista o severo que algo que en realidad produce fruto en nosotros. ¿Sí? Retomando entonces 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pablo emplea aquí el lenguaje figurado para la preparación de los artistas. Los artistas no, de los atletas, me confundí mal la palabra, atletas griegas, que dice que debemos ejercitarnos y disciplinarnos en la santidad. Y él avanza, si bien le está diciendo ejercítate en la piedad, es que hagas el ejercicio de la piedad, que yo mencionaba futbolista, puede ser el correr. Es más, me voy a contar un caso particular. He tenido que retomar la bicicleta para ir a trabajar. Y al principio, le digo la verdad, no esperaba hacer la distancia que tuve que hacer en bicicleta. Lo hice, de ida y de vuelta. Me dolía todo el cuerpo, el otro día no me podía mover. Pero sin embargo, cuando lo hice de vuelta, a la siguiente vez, 2 días después, ya el cuerpo ya estaba preparado, ya estaba entrenado. Si bien me falta mucho entrenamiento para acometer las grandes cuestas que tiene la ciudad de Paraná, mi cuerpo ya está retomando el estado, ¿sí? Y eso significa que estoy haciendo ejercicio, me estoy ejercitando, y de la misma manera en la vida hacia la santidad también es ejercitarnos, y eso es el ejercitarse que decía Pablo a Timoteo. 1 Corintios 9 del 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, o sea, no corro por correr. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo Pablo dice que no se confiaba de que por más que él haber anunciado la salvación sea eliminado. Entonces menciona también que los deportistas se someten a una estricta disciplina para vencer, y aun cuando el premio sea pasajero, algo corrompible, nosotros nos estamos preparando para algo mucho mayor, nos estamos preparando para un premio eterno, un premio que no se pierde, un premio que no tiene fin. También dice que esa es su actitud en su vida, y es lo que nosotros deberíamos aspirar, ¿sí? Nosotros deberíamos aspirar a eso. Se me fue la pantalla. Debemos. Bien. Entonces, la disciplina consiste en preparación según una estructura definida. Es decir, el diccionario Webster New Collegiate ofrece la siguiente definición: preparación que corrige, moldea o perfecciona las facultades mentales o el carácter moral. Es decir, de vuelta, preparación que corrige, moldea o perfecciona las
facultades mentales o el carácter moral. Es decir, que si queremos alcanzar y sostener la santidad, debemos hacer eso, debemos corregir, moldear y formar nuestro carácter moral. Entonces repasemos un poco. ¿Alcanzan las buenas intenciones para alcanzar la santidad? Y son buenas intenciones, pero no alcanzan. ¿Qué necesitamos? Necesitamos disciplina. Según 1 Timoteo 4:7, ¿qué debemos hacer? Debemos ejercitarnos en la piedad o en santidad. Según 1 Corintios 9, del 24 al 27, ¿qué premio tenemos por nuestro esfuerzo? Nosotros tenemos un premio eterno. Vieron ustedes, entonces si nos ejercitamos para ejercer la santidad, obtendremos un premio eterno. Entonces, dice 2 Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, que en la palabra de Dios comienza la disciplina que nos lleva a la santidad. El último concepto que está usando Pablo, fíjense cuando termina el versículo, dice instruir en justicia. Es decir, que esto significa prepararnos y disciplinarnos para que hagamos y actuemos en justicia. Y esto es lo que hace y va a ser la palabra de Dios si nosotros la hacemos nuestra. Jay Adams dice, es mediante la obediencia voluntaria y persistente a los requisitos que establece la Escritura y llevada a cabo en espíritu de oración que se desarrollan en nosotros esquemas de piedad, o sea, santidad, que pueden llegar a formar parte de nosotros. Es decir, que mediante un acto voluntario, consciente y persistente, ¿sí? a lo que manda la palabra, nosotros vamos a desarrollar hábitos santos. Hermanos, la clase pasada estuvimos hablando un poco de eso, del desarrollar hábitos santos, hábitos saludables, de desarrollar convicciones santas. Es eso lo que nos va a llevar a la transformación, a que podamos abandonar el reino de pecado definitivamente. O sea, ya los abandonamos, ¿sí? En Romanos 6, 11, que ya abandonamos el reino de pecado, pero que podamos también abandonar ya los hábitos que teníamos cuando vivíamos en esclavitud y que podamos vivir y ejercitarnos en hábitos nuevos de santidad. Dice Efesios 4, del 22 al 24, dice, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verán que este pasaje también se relaciona con Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos con el presente siglo, sino que renovemos también nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan que yo les decía la paráfrasis? Para cambiar tu manera de vivir tenés que cambiar tu manera de pensar. Aquí nos está Pablo a otra iglesia, a la iglesia de Éfeso, le está diciendo lo mismo, que tenemos que despojarnos del viejo hombre y renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que fue creado en justicia y en santidad. Entonces, ¿dónde aprendemos a hacer todas estas cosas, hermanos? Lo aprendemos en la palabra de Dios. La disciplina, entonces, que lleva a la santidad, empiezan las Escrituras. Y estas cosas, hermanos, no las aprendemos en ningún lado. Aprendemos solamente en la palabra de Dios. Es decir, que si seguimos un plan, podemos lograrlo. Entonces, veamos cómo trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró y escribió las Escrituras. Nosotros llegamos hasta ellas, aprendemos las Escrituras. Recordarán que estuvimos viendo también la importancia de memorizar las Escrituras.
aprendemos, las incorporamos a nuestra vida, incorporamos a nuestra mente, a nuestro corazón. El Espíritu Santo trae a memoria lo que hemos aprendido y aplicamos lo que Él trae a nuestras vidas. Vamos a ir viendo ahora un poquito de cómo nos vamos alimentando y quizá, no sé si lo vamos a ver hoy, la importancia de algo que se ha perdido y es muy y ayuda mucho a la vida del creyente, y es el meditar en la palabra, que ahora lo vamos a explicar bien de qué se trata. No es nada que ver con la meditación trascendental u otras meditaciones que dejan la mente en blanco. Verán como el enemigo enseñando las cosas inversas. Esto es meditar en la palabra y obtener un jugo, obtener un alimento de ella. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros debería tener un plan de lectura o de estudio de la palabra. Plan de lectura o de estudio, miren, pueden tener, ahora es muy fácil, están las aplicaciones de internet, el bible.com, ustedes pueden usar bible.com, buscan en internet y hay planes de estudio y planes de estudio gratuitos que ustedes descarguen, y es más, ellos después en la descripción del video me comprometo y les voy a pasar los enlaces. Ahora no recuerdo bien, me viene a la mente pero no lo tengo presente, pero es una aplicación para celular que uno se descarga en el teléfono y tiene planes de estudio de la Biblia, y podemos estudiar o toda la Biblia o podemos estudiar sobre temas específicos, temas que nosotros consideremos de crecimiento, ¿sí? También pueden adquirir o conseguir almanaques bíblicos, almanaques que tienen para cada día un versículo bíblico, y ese versículo bíblico coincide con un plan de estudio de la Biblia. O pueden conseguir libros devocionales. Recuerdo que mi abuela tenía un libro muy lindo que se llamaba Chequeras del Banco de la Fe, que eran devocionales de Spurgeon, que también alimenta y es alimento para nuestras vidas. No tenemos que quedarnos solamente con lo que podamos escuchar, también nosotros tenemos la responsabilidad de aprender y hundirnos en la palabra y dejarnos que la palabra nos nutra y dejarnos sorprender con los tesoros que tiene Dios para nosotros. ¿Sí? Entonces, si queremos progresar en la santidad y en la vida cristiana en general, debemos estudiar de manera constante la palabra. Y me dirás, Rodolfo, ¿no hay algo más fácil? No, te voy a decir la verdad, no hay otra forma, no hay otro método, no hay otro método. Te digo que yo busqué miles de métodos, busqué todas las formas posibles y rodeé a la formación y al estudio de la palabra, lo rodeé buscando métodos más fáciles que el estudio de la palabra. Y quizás quiso el Señor que yo haga todo eso hasta que descubrí que en realidad el crecimiento está en la palabra y en formarnos y en tener un plan de lectura diario. En este momento, en este mundo, tenemos miles de formas de estudio en la palabra, ¿sí? Si ustedes quieren que nosotros le indiquemos planes de estudio, le indicaremos sin ningún problema. Entonces, repasemos: ¿alcanzan las buenas intenciones para alcanzar la santidad? Y no, ya hemos visto que no. Y que necesitamos disciplina. Entonces, según 1 Timoteo 4:7, ¿qué debemos hacer? Y debemos ejercitarnos en la piedad o la santidad, ¿sí? Según 1 Corintios 9:24 al 27, ¿qué premio tenemos por nuestro esfuerzo? Recordarán, esto es el ejemplo que da Pablo de los atletas que se preparan. Los atletas se preparan por un premio corruptible, nosotros un premio eterno, ¿sí? El premio, como anécdota, el premio corruptible que era la famosa corona
de laureles. Ellos, el que ganaba les tenía una corona de laureles, una corona verde de laureles. Y donde ellos iban, mientras la corona de laureles estuviese verde, no estuviese seca, ellos podían entrar a cualquier lado, no gastaban nada, tenían todos los privilegios con su corona de laureles. Pero cuando se secaba la corona de laureles, perdían los privilegios. ¿Sí? Ese era, por eso es un premio corrompible. Nosotros buscamos una corona de gloria que no se arruina. ¿Sí? Eso es lo bueno que tiene esto. Entonces, según Efesios 4 del 22 al 24, ¿qué debemos hacer? Debemos renovarnos hacia la persona santa y justa que Dios quiere que seamos. Me salté un repaso, según 2 Timoteo 3:16, cómo debemos disciplinarnos mediante la palabra de Dios que nos instruye. ¿Sí? Cómo progresamos en nuestra renovación personal mediante la constante oración y lectura de la palabra. ¿Hay algún modo más fácil? Y no tenemos. Bueno, si proponemos hacer esto, poner que vos decidís hacerlo, el enemigo te va a intentar convencer que a la mañana está muy lindo para dormir, viste, que ahora llueve, los días de lluvia, hace frío, está lindo. ¿Para qué? El enemigo te dice, ¿para qué te vas a levantar a estudiar la palabra? Quédate durmiendo, que está re linda, la cama re calentita. Después tenemos muchas ocupaciones durante el día y a la noche ya estamos cansados. El enemigo te dice, ¿qué te vas a poner a estudiar la Biblia? Estás cansado, pegate un baño, anda a acostarte a dormir, ponete a ver la tele, no te vas a poner a estudiar la Biblia. Entonces, nos va a parecer imposible, siempre nos va a parecer imposible encontrar un momento para estudiar las Escrituras. Pero si esto no sucede, podemos orar. Y si decidís encontrar un momento, pedile a Dios que te revele un momento entre toda tu agenda ocupada, que te revele un momento, un tiempo que vos podés dedicar o puedas dedicar al estudio de la palabra. Y el Dios, por medio del Espíritu Santo, te lo va a revelar. Entonces, no importa en el momento que hagamos el estudio, pero debemos hacerlo porque nos permite recibir nuestro alimento espiritual. Por lo general hay 4 formas de alimentarnos. Por un lado escuchamos la palabra por parte de siervos del Señor, pastores o maestros. Ellos recibieron el llamado y el don de Dios para enseñar y para prepararnos, y Dios les habla, ¿sí? Ellos enseñan lo que se llama todo el consejo de Dios, pero hay algunos que dicen que solamente, yo escuché una persona decir que Dios le bajaba la revelación a sus apóstoles, pastores y profetas y que el pueblo se alimentaba de ella. En realidad, los pastores y maestros están preparados por Dios para enseñarlo, pero no debemos quedarnos solamente con su palabra ni con lo que ellos nos dicen. También nosotros tenemos que ser, inclusive como los de Berea, tenemos que tener nuestra disciplina personal y ¿para qué? Para leer, ¿sí? La palabra, ¿sí? Como atesoremos la palabra, como decía Deuteronomio 17:19, que el rey tendría que tener una copia de la ley y pensar en ella de día y de noche. Nosotros también debemos estudiar la palabra, debemos leer la palabra. También podemos buscar un estudio bíblico sobre algún tema específico que queramos ver o que nos llame la atención o que nos sugiera a alguien, y podemos profundizar sobre un tema particular. Y finalmente la memorización de versículos importantes. La memorización nos ayuda a que nosotros podamos aplicar esa palabra a nuestra vida cotidiana. Y si bien tenemos aquí 4 formas para alimentarnos, hay algo muy importante que yo lo mencioné al principio, que es el meditar en la palabra. ¿Y qué es meditar en la palabra?
Meditar en la palabra. Mirá, ¿qué está diciendo meditar en la palabra? Yo le diría, más que meditar en la palabra, yo te diría, tomás un versículo bíblico y ponete a pensarlo, 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 repensarlo y repensarlo. Y el Señor te va a empezar a renovar el entendimiento. Yo te digo que cuando el Señor me empezó a hablar a mí, yo en una época dije, Señor, yo no entiendo la vida cristiana. Me aburre la vida cristiana, qué aburrida que es, no entiendo nada. Yo soy cristiano, pero no me interesa ser cristiano. Fue antes que el Señor me llamara al pastorado. Estoy aburrido, no me gusta, esto no me gusta. Voy a la iglesia, pero me aburre, y hablan de cosas de Biblia, y me aburre, y es denso, pesado. Le dije, Señor, yo quiero que vos me hagas amar la palabra, tus cosas, como yo amo mi profesión. Yo soy informático y a mí me gusta mucho, por ejemplo, programar, y me gusta mucho ver cómo funcionan los programas por dentro y aprender mucho funcionamiento, las cuestiones internas de la tecnología, y es algo que me gusta y me atrae, y siempre estoy investigando y aprendiendo cosas nuevas. Y el Señor me empezó, me dijo el Señor, vos querés aprender la palabra de abajo, dice, yo te lo voy a dar. Y saben que empecé una vez, dije Hebreos 11, ¿qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espere, la convicción de lo que no se ve. Y a partir de ahí empecé a pensarlo, y el Señor me empezó a revelar cosas del versículo que antes no lo había entendido. Y tanto fue así que terminé escribiendo un texto sobre la fe, y cuando se lo pasé a un pastor, el pastor me dijo, está muy bueno esto, deberías seguir haciéndolo, dice, porque esto es el principio, porque después vas a empezar a seguir escribiendo, y después vas a poder dar sermones, vas a poder colaborar en una reunión, vas a poder compartir, porque está muy bueno. Y así yo empecé a estudiar la palabra. Ya no me quedaba con lo que me decían, no solamente con lo que me decían, sino que también yo iba al fondo, iba a cómo, como también soy escritor, me gustaba ver no solamente cómo estaba escrito, me gusta también ver, no ver, los escritores siempre decimos que una obra, a ver, permiso, esto es un barbijo, ¿ven? Es más o menos esto intenta ser un barbijo, ¿sí? Se ve, intenta. Bien, este barbijo tiene una parte de adentro, tiene la parte de adentro, y también tiene una parte interior, ¿sí? Es la parte interior. A nosotros los escritores también nos gusta ver las partes interiores de los textos. Y el Señor me empezó a mostrar cosas de cómo estaban construidos los textos, cómo estaban armados los textos, y empecé a ver muchas cosas más, y me empezó a traer, la vida cristiana me empezó a traer, y empecé a estudiar la palabra, y eso lo produjo el meditar en la palabra. Entonces veamos Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A Josué el Señor le dijo que meditara de día y de noche en la palabra, a pesar de que era un comandante del ejército, él que se quedaba a cargo del pueblo, él tenía que ser fuerte. Mira que te mando que seas fuerte y valiente, muy valiente, le decía. ¿Por qué? Porque él tenía que estudiar la palabra, y cuando meditaba la palabra, aplicar la palabra. Esa era la valentía que el Señor le aplicara, porque él podría haber dirigido al pueblo según su propio parecer, pero Dios le estaba pidiendo que lo haga de acuerdo a su palabra. Entonces, meditar en las Escrituras es simplemente pensar en ellas, pensándolas de diferentes puntos de vista y buscando el modo de cómo aplicarlos en nuestra vida. A veces creemos
bueno, que la meditación, como ya le dije antes, lo hacen los monjes budistas que dejan la mente en blanco, o que también lo hacían los monjes recluidos en los ministerios, digo, en los monasterios. Pero Dios justamente le dio el encargo a Moisés, que es un tipo muy ocupado. Entonces, si vos sos un tipo que está muy ocupado y vas a tener que meditar la palabra. Sos una persona que no tiene ocupaciones, también. A todos nos toca y nos corresponde hacer la tarea de meditación de la palabra, porque mediante la meditación y el pensar la palabra es cuando la aplicamos a nuestra propia vida, ¿sí? La meditación se aprende mediante la disciplina, ¿sí? Hay gente que dice que no tiene tiempo para meditar, pero se me fue de vuelta. Bien. A veces podemos ser fanáticos de las noticias, de los deportes, nos gusta ver música, televisión. Son prácticas, o hacer actividades, muchas actividades físicas, son prácticas inocuas en sí mismas que nos ayudan a recrearnos. Quizás pensás que hoy que no haces estas cosas y sin embargo no tenés tiempo para meditar. Yo te recomiendo que lo pongas en oración y seguramente vas a encontrar algún momento para hacerlo. ¿Cómo se meditan? Te puedo dar algunas pautas. ¿Qué enseña? Son 4 preguntas, 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas para cómo meditar en la palabra. Preguntarte primero, ¿qué enseña este pasaje que estás estudiando, sobre la voluntad de Dios para una vida santa? Segunda pregunta, ¿cómo se compara mi vida con lo que enseña dicho pasaje? Específicamente aquí tenemos que ver, decir en qué y cómo yo estoy fallando. Debemos ser específicos en esto y no generalizar. Y finalmente, ¿qué pasos concretos de acción debo tomar para obedecer la palabra? Entonces, primero preguntarnos qué, ¿sí?, está enseñando el pasaje que estoy pensando, cómo se compara con mi vida. Una vez que más o menos identificamos qué es lo que nos está enseñando la palabra para que podamos vivir en santidad, lo llevamos a nuestra vida, cómo se aplica, encontrar en dónde estamos fallando y luego pensar qué es lo que debemos hacer para obedecer la palabra. Entonces, repasemos un poquito. ¿Alcanzan las buenas intenciones para alcanzar la santidad? Y no, ya vimos que no. ¿Qué necesitamos? Necesitamos disciplina. Según 1 Timoteo 4:7, ¿qué debemos hacer? Debemos ejercitarnos en la piedad o santidad. Según 1 Corintios 9, del 24 al 27, ¿qué premio tenemos por nuestro esfuerzo? Un premio eterno. Según 2 Timoteo 3:16, ¿cómo debemos disciplinarnos? Mediante la palabra de Dios que nos instruye. Según Efesios 4, del 22 al 24, ¿qué debemos hacer? Debemos renovarnos hacia la persona santa y justa que Dios quiere que seamos. ¿Cómo progresaremos en nuestra renovación personal? Mediante la constante oración y lectura de la palabra. ¿Hay algún modo más fácil? No. Si conocen alguno, me lo avisan, pero yo no encontré ninguno y este es el único método. Creo que no tengo tiempo para estudiar y orar. ¿Cómo puedo hacerlo? Es una pregunta que me pueden decir. Yo no tengo tiempo para ponerme a estudiar y orar. Y yo te diría que ores para que Dios te revele el tiempo y el lugar para que puedas hacerlo. ¿Cuáles son las 4 formas de alimentarnos? Escuchando a pastores y maestros, lectura personal de la palabra, un estudio que quieras hacer, memorizando versículos importantes. En Josué 1:8 podemos ver que somos animados a
a meditar la palabra de día y noche. ¿Qué significa entonces meditar la palabra? Significa pensar el versículo o conjunto de versículos buscando cómo aplicarnos a nuestra vida. Finalmente la última pregunta, ¿meditar nos lleva a la santidad? Sí, porque pensamos la palabra y la ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué preguntas debemos hacernos al leer la palabra? Tenemos que preguntarnos, ¿qué enseña este pasaje sobre la voluntad de Dios como para vivir una vida santa? Después debemos preguntarnos, ¿cómo se compara mi vida con lo que enseña dicho pasaje? Específicamente, ¿en qué y cómo yo estoy fallando? Y finalmente, ¿qué pasos concretos debo tomar para obedecer la palabra? Hasta aquí, mis hermanos, por hoy estudiaremos la lección, continuaremos esto la semana que viene, avanzando un poquito más sobre el tema de la disciplina personal. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias porque estuvimos aprendiendo y encontrando cosas para enriquecimiento de nuestra vida. Gracias por las formas y las preguntas para que podamos meditar en tu palabra, para que todo lo que aprendamos y pensemos sea de crecimiento para nuestra vida personal, para que podamos aumentar la santidad y la obediencia a ti. Bendícenos y danos una semana de obediencia, Señor, en tu nombre. Amén. Hermanos, que el Señor los siga bendiciendo.